encuentran con nosotros, por darse la oportunidad de venir y comparecer y escuchar este diálogo que mucho redundará en las directrices y en las nuevas formas de construir la política pública en temas electorales. Los jóvenes de nuestro país conforman un grupo heterogéneo con mayores o menores posibilidades de ejercer sus derechos, que poseen valores y tendencias ideológicas distintas a las de generaciones anteriores, que ejercen su ciudadanía y viven su tiempo y espacio en forma diferente, que construyen sus opiniones a partir de su experiencia de vida, por supuesto, dentro del presente periodo transformador del sistema político que les ha tocado vivir. Se gobiernan de forma distinta a los adultos, tienen su agenda pública propia, presentan fenómenos y problemáticas específicas y realizan acciones políticas conforme a su pertenencia a grupos específicos en edad y convicciones, lo cual no significa que no compartan sus agendas con otros grupos afines. El acceso a educación, la falta de oportunidades laborales, la vulnerabilidad en materia de seguridad, las discapacidades, entre otros elementos, condicionan el ejercicio pleno de derechos y de ciudadanía y son un componente fundamental para comprender la percepción sobre la democracia. Y sin estas perspectivas, la democracia se torna deficiente. Su opinión cuenta, no solo en los procesos electorales, su visión y propuestas son necesarias para construir políticas públicas que contribuyan a erradicar la discriminación política que experimenta su juventud. Reconocer lo que para nuestros jóvenes es y debe ser la democracia es fundamental. El valor que esto tiene en la toma de decisiones de los gobernantes y la construcción de nuevos elementos para la legitimación de esta forma de gobierno llamada democracia es un compromiso histórico-social de todas las personas que vivimos y convivimos en este espacio y momento de la historia. Por todo lo anterior, es que recibimos con beneplácito que el día de hoy se reúnan en el corazón de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para escuchar y construir mejores opciones, para soñar, para vivir en un clima de paz, solidaridad y tranquilidad. Sean todas, todos, todes bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por su mensaje, doctora. Ahora cedo el uso de la voz a la doctora Yurisha Andrade Morales, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, quien nos dirigirá un mensaje. Hola, muy buenos días a todos los presentes, todas las presentes, los jóvenes que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un gran gusto encontrarme en esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde hace ya algunos añitos fui visitadora regional de Morelia y donde tengo muy gratos recuerdos y una gran experiencia laboral, profesional y personal, así como también dejé varios amigos que hoy me da mucho gusto verlos por aquí, ahorita, y bueno, Normita, y muchísimos que no terminaría yo aquí de mencionar. Bueno, para mí también es un gran gusto compartir este espacio con las distinguidas personalidades que nos acompañan en el Presidium. Maestro Carmelo, un gran amigo de antaño académico también. Jorge Sánchez Morales, bienvenido a Michoacán, esta es su casa. Irma Nora, que también hemos tenido algunas andanzas académicas y profesionales en conjunto, y que se diga de mi amigo Ignacio Hurtado, presidente del tribunal, donde hemos compartido varias batallas desde diversas trincheras, pero bueno, David Delgado, Marcela Casillas, Susi, bueno, Octavio, bueno, mucha gente que no quisiera mencionar a todos porque se me puede escapar uno y la verdad
sería muy lamentable. Bueno, para mí también es altamente grato encontrarme aquí y ser partícipe de una actividad de singular relevancia, como es este escuchatorio dirigido a los jóvenes michoacanos, y también veo que hay jóvenes de otras entidades federativas que van a compartirnos diversas experiencias y que como jóvenes sabemos que tienen una gran inquietud, que son portavoces de nuestro futuro y que no solamente hay que enfocarnos a lo que es escuchar, porque no sabemos realmente ya la palabra escuchar qué significa para nosotros. Estamos inmersos en un mundo ya lleno de redes sociales, de comunicaciones, que la verdad es que ya nada más oímos por oír, sin poner atención, sin analizar, sin asimilar lo que realmente nos dicen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? Crear conciencia sobre estos jóvenes, sobre lo que es la democracia, sobre lo que son los valores dentro también de los principios rectores de la función electoral, de la justicia electoral. ¿Qué buscamos nosotros como jóvenes? Meternos, inmiscuirnos, tener ya participación obviamente activa, levantar la voz, porque sabemos que dentro del listado nominal los jóvenes forman un porcentaje muy importante y que realmente su voto o su participación ciudadana el día de la jornada electoral puede ser un parteaguas para invertir muchas elecciones o ser parte muy importante para tomar esas decisiones sobre quiénes queremos que nos gobiernen. Asimismo, bueno, un eje central en esta actividad es crear conciencia ciudadana, que nuestras experiencias personales y colectivas sean compartidas y también sirvan para determinar la dirección en la que avanzan nuestras sociedades y en todo momento ajustarnos o apegarnos a los principios rectores, como les decía, a lo que es la justicia electoral y sobre todo llegar a tener una democracia como es la que nosotros siempre hemos aspirado a tener, una democracia participativa, pero también igualitaria. Y desde las trincheras de las propias autoridades electorales y las que hoy nos encontramos aquí reunidas, creo que debemos de portar nuestro granito de arena para que todos podamos estar activos y ser partícipes de estas actividades que ayudan realmente a lo que es la participación ciudadana y desde temprana edad, como qué mejor que con ustedes los jóvenes, que han quedado olvidados con estas cuotas. Ya tenemos otras cuotas, primero empezamos las mujeres, luego los indígenas, migrantes, comunidad LGTB, pero bueno, los jóvenes ya quedaron a un lado dentro de estas cuotas forzosas para poder participar con su voto activo y pasivo. Y por nuestra parte, como autoridad, seremos los receptores que reconozcamos la importancia de considerar y valorar las experiencias y opiniones que todos los miembros de la sociedad tenemos. Asimismo, considero que juntos podemos lograrlos y no me resta más que darles la bienvenida, agradecerles y desearles el mayor de los éxitos en este escuchatorio. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, magistrada presidenta. Enseguida, cedo el uso de la voz al maestro Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Les saludo con mucho afecto y aprecio a los integrantes del Presidium, don Carmelo. Somos jóvenes todavía, Carmelo, hay que sonreír. A mi maestra, muchas gracias, maestra Irma Nora. Doctor, muchas gracias igual. Y por supuesto también a mi querida Yuri. Y a los que nos encuentran, sí corre uno el riesgo, ¿no? Pero aquí está Alex, está Tami, está la contadora, Susi, Otavo, Marce, en fin, con mucho afecto, con mucho aprecio a todos. Iskra por ahí también la vi, también con un paso muy importante y con mucho afecto ahí en el Instituto Electoral de Michoacán. Y por supuesto agradecer la anfitrionía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Un saludo por favor al doctor Marco por darnos la oportunidad de estar ahí. Por supuesto también reconocer y agradecer la iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con nuestro aprecio y reconocimiento a las y los magistrados de dicho tribunal. Miren, la verdad es que desde el Instituto Electoral, de quien reciban, por supuesto, un afectuoso saludo de las y los consejeros y de quienes lo integramos, el tema de las juventudes es un tema que ha estado dentro de nuestra agenda ya desde hace algunos años, ¿no?
Aquí Pau no me va a dejar mentir, hemos tenido algunas actividades importantes, por ejemplo, desde los encuentros que tuvimos sobre infancias y juventudes el año antepasado, si mal no recuerdo, 2 encuentros que tuvimos de manera muy importante, tratando precisamente de abrir estos espacios de reflexión en torno al presente que tienen las juventudes dentro de nuestra vida social y política. También actualmente llevamos a cabo los Democracia Fest, ¿no? Que son una iniciativa y unas actividades muy interesantes. Vamos a los municipios y ahora sí que vamos a echar relajo con los jóvenes, ¿no? Pero dentro del relajo, pues obviamente vamos a reflexionar, ¿no? Sobre la importancia de su papel, obviamente a escucharlos sobre sus propias inquietudes y obviamente también a reflexionar sobre la importancia que tienen. Y también en este proceso, en el marco de este proceso electoral, tuvimos una iniciativa con el CESMIC, donde recabamos diversas iniciativas en torno a políticas públicas y posibles iniciativas legales de diferentes sectores, con la intención en un primer momento de que estas iniciativas se vieran reflejadas, primeramente en las plataformas políticas en un primer momento y que ahorita la intención es ver si recuperamos ese mismo ejercicio y tratar de que forme parte de las agendas legislativas de las fracciones parlamentarias al Congreso del Estado. Lo que quiero decirles un poco con esto, y es la reflexión principal y lo decíamos ahorita al inicio, sí mencioné al licenciado David, creo que entonces me lo pasé, ¿verdad? Perdón, Lick. Ahorita que platicábamos con las compañeras antes de entrar, a ver, yo creo que la presencia juvenil y la situación de los jóvenes en la vida social y política, de verdad lo digo a título personal, creo que ya está sobrediagnosticado. O sea, está claro que necesitan espacios, está claro que hay discriminación, está claro que es necesario aportar elementos. O sea, creo que hay muchas cosas que al menos desde mi perspectiva están claras. Aquí más bien la pregunta es cómo hacerle, qué es lo que tenemos que incentivar, qué es lo que tenemos que hacer. Yo les comentaba que en el proceso pasado tuvimos acción afirmativa de jóvenes. Realmente se rebasó por mucho la postulación de jóvenes en el proceso pasado y la presencia de jóvenes ya en la toma de decisiones a nivel ayuntamientos, regidurías, en algunos casos incluso sindicaturas, etcétera, está garantizada, ¿no? Todavía no tengo la estadística de este proceso, pero no tengo la menor duda que hay una presencia juvenil muy importante en ayuntamientos y seguramente lo habrá también en el Congreso del Estado. La pregunta es, ahí están los espacios, ahí está la toma de decisiones, ¿cómo lo trasladamos? ¿Cómo lo reflejamos? ¿Cómo hacemos de que esto se traduzca verdaderamente, insisto, en políticas públicas y en acciones legislativas? Yo creo que ese es el gran reto, repito, seguir dándole vueltas a que si los jóvenes son el presente o el futuro, que si algún día lo fuimos y no lo somos, que si hay discriminación, insisto, y perdón que reitere, que si hay esto, que si hay lo otro. Ahí está la vista de todos, ahí están las estadísticas, ahí están los elementos. Creo que ese tema ya está más que claro. Repito, aquí la pregunta es cómo hacerle, ¿no? Cómo incluso motivarlos, ¿no? Para que escriban en el ensayo que nos van en algún momento a invitar. O sea, cómo hacerle para que están los medios de comunicación. Hoy no podemos decir que no hay comunicación entre jóvenes, redes sociales, espacios públicos, acciones desde universidades, en fin. O sea, yo creo que sí hay un espectro amplio de posibilidades para que las juventudes participen y se involucren en la vida social y política de nuestras comunidades. Yo creo que ahí más bien es cómo activamos tal vez ese chip y obviamente decirles que desde el Instituto Electoral de Michoacán estamos a sus órdenes y cualquier cosa que ustedes consideren que podamos apoyar, con mucho gusto así lo haremos. Muchísimas gracias y mucho éxito en la jornada del día de hoy. Gracias por sus palabras, consejero presidente. Finalmente, el doctor Jorge Sánchez Morales, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos dirigirá un mensaje. Pues muy buenos días, es para mí un gran gusto estar este día en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por supuesto saludo a todos los miembros del presidio y las autoridades que están presentes, pues sí, ya los mencionaron,
Primero que nada, tenemos un saludo de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Mónica Lalisto Fregoso, y al igual que parte de la magistrada y magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior y de las magistraturas de nuestras salas regionales. Asimismo, no quisiera iniciar sin agradecer la anfitrionía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, que nos ha tratado muy bien y que nos ha dado todas las facilidades para este evento y que nos ha abierto, por supuesto, sus puertas. Y decirles que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recorre todo México, acercándose a las y los jóvenes en cada una de las actividades que se realizan a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales. De igual manera, y respecto a esta actividad, ustedes se preguntarán por qué escuchatorio. Es una palabra que ni siquiera está comprendida en el diccionario. Es una palabra que se le ocurrió a nuestra magistrada presidenta Mónica Soto, por lo que representa, es el ejercicio de escucharlas y escucharlos, poner el oído y atender lo que ustedes como jóvenes tienen que decir, darles la voz, darles la palabra respecto de un tema que no podemos obviar, como lo es la discriminación, que sufren, por supuesto, las juventudes al momento de quererse involucrar en la participación democrática y de la justicia electoral de nuestro país o de su estado. De ahí que las preguntas que se van a escuchar tengan relación con esta temática y por eso la necesidad de hacerlas y hacerlos comprender e interesarse en estos tópicos, así como la manera en la que las autoridades electorales se involucran, para poner un ejemplo, y la noción de que ustedes tienen, por supuesto, en cuestión de nosotros. Les comentaba, las y los jóvenes que van a participar en esta actividad, que esta es una oportunidad maravillosa, porque estamos aquí concentrados y concentradas, todas las autoridades electorales del Estado, del país, y es en una ocasión como pocas para vivir esta experiencia. Está el Instituto Electoral de Michoacán, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, está por supuesto Derechos Humanos, la universidad, el Instituto Nacional Electoral y diferentes autoridades que estamos aquí para escucharlos. Dicen, necesitamos abrir los espacios. Estos son los espacios, estos son los momentos y esa es la oportunidad para poderlos escuchar a ustedes. Como les comentaba, lo que esperamos de ustedes es lo mismo. Estamos esperando conocerlos, interactuar, comunicarnos y decirles que la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, que yo dirijo, es la cara amable del tribunal en el ámbito que se encarga de vincularse con la ciudadanía, que no solamente es con la ciudadanía que tiene 18 años, sino con la ciudadanía que está también en formación. También tenemos mucha interacción con niños, tenemos nuestro tribunal infantil, al cual ya la convocatoria está abierta y que pedimos que ojalá lo puedan difundirles para efectos de que escucharlos. Por supuesto que los jóvenes, escuchar a los niños y abrir todos los espacios, porque creo que también los niños como los jóvenes tienen mucho que decir. Por lo anterior, dentro de las actividades que tenemos, además de estos escuchatorios, también tenemos talleres de análisis de sentencia, en los cuales tratamos de explicarles con un lenguaje ciudadano qué dice una sentencia y por qué es importante. Porque es importante que hoy las mujeres tengan una representación de un 50% al menos dentro de los cargos públicos a través de la postulación de candidaturas. ¿Por qué los grupos vulnerables tienen que estar representados y por qué las y los jóvenes que hoy pueden votar siendo más jóvenes de lo que antes eran? Porque se reformó la Constitución y pueden hacerlo a partir de los 18 años, antes era de los 21 años. Entonces, creo que todo este México ha ido evolucionando en cuestión de las condiciones y lo que los jóvenes han exigido. Y gracias a ese reclamo, a esa cuestión de escuchar a las juventudes inquietantes, se ha venido dando la transformación en su momento de las normas para beneficio, por supuesto, de todos y por supuesto, del país. Y también tenemos actividades como es el caso, por ejemplo, del Tribunal Infantil, que en este compromiso de formar ciudadanos, niñas y niños entre 9 y 12 años, graben un video de máximo 3 minutos en el que nos cuenten qué es la justicia, qué es la democracia, cuál es la importancia de las redes sociales, qué piensan y qué se necesita para construir un país igualitario. Y creo que eso es importante, porque de repente son los niños los que en su momento se califican entre los niños, o sea, no son los adultos que califican a los niños, si son los niños que mandan su video, está abierta la convocatoria, la pueden ver en nuestra página del tribunal, y con ellos ustedes participan en un spot, y los niños que ganaron el año pasado son los que revisan, son los que califican, no tienen la mirada del adulto que dice, a ver, me gustó, no, es los niños con mismos niños para efectos de entenderse, de poderlos escuchar y volverse magistrados por un día. Creo que esa es una de las iniciativas que también estamos, por supuesto, invitándolos para que participen, invitamos a todo el país, así como lo estamos haciendo, recorriendo, escuchando a los jóvenes, también lo queremos escuchar a los niños. Creo que
el tribunal tiene una gran misión. Aparte de resolver los asuntos jurisdiccionales que se presentan en las diferentes salas regionales, en la sala especializada, en la sala superior, creo que también tiene una misión que es de formación. Y en esa misión de formación estamos precisamente abriendo estos espacios y la verdad es para nosotros es un gusto venir, no nada más invitarlos a que vayan con nosotros, sino venir con ustedes y de la mano, por supuesto, de los tribunales, del Instituto de Derechos Humanos, del INE, decir, estamos en el mismo barco y en este mismo barco tenemos que ir todos de la mano para efectos de poder trabajar para mejores generaciones y mejores futuros. Por supuesto, finalmente no me queda más que decirles que estamos ávidos de escucharlos, de escucharlas y que llevamos lo que ustedes nos tengan que decir para poderlo procesar, para saber cómo comunicarlo mejor y cómo hacer saber que lo que hacemos es importante y que es, y para que la sociedad y la ciudadanía, en final de cuentas, vaya fortaleciendo. Estamos también generando ciudadanos. Creo que ese es el gran reto que se tiene también como institución, generar ciudadanos. O sea, la ciudadanía es algo, un reto que de repente es una palabra tan común, pero el ciudadano involucrado, el joven involucrado, que sea, quiero ser un verdadero ciudadano, pero un ciudadano nada más que pida, que reclame, o un ciudadano nada más que esté pasivo, sino un ciudadano que sea activo y un ciudadano que al final de cuentas la ciudadanía, el crear ciudadanía es crear no nada más cuestiones de derechos, sino crear cuestiones de obligaciones y eso es a lo que tenemos que trabajar y eso es lo que tenemos que estar viendo día a día. Pues para mí les deseo el mejor de los éxitos, estaremos muy al pendiente de escucharlos, de escucharlas y de saber cuál es lo que opinan los jóvenes de Michoacán. Muy buen día y un saludo a todos. Gracias por sus palabras, doctor. Asimismo, agradecemos la presencia del consejero Octavio Aparicio Melchor, integrante del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Agradecemos a las autoridades. Catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. De nueva cuenta, agradecemos la presencia de la doctora Susana Madrigal Guerrero, académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien estará a cargo de la moderación. De la licenciada Ciania Paulina Orozco Ávila, coordinadora de Educación Cívica del Instituto Electoral de Michoacán, quien estará como experta en esta actividad, así como a las y a los jóvenes que participan. Ashley García Villegas, Adrián Jiménez Vences, Melissa Rangel García y José Roberto Marín Gallegos, para dar paso al desarrollo del escuchatorio. Enseguida cedo el uso de la voz a la doctora Susana Madrigal Guerrero, quien estará a cargo de la moderación de esta actividad del día de hoy. Yo creo que mejor con el micrófono para estar acá en mi lugar. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a todas, a todos, a todes. Voy a explicar cómo va a ser la metodología para este escuchatorio. Se les va a dar en una primera ronda 3 minutos a cada una y cada uno de ustedes. En una segunda ronda 3 minutos para cada uno de ustedes. En una tercera ronda 3 minutos para cada una y cada uno. Y una cuarta ronda de 3 minutos para cada una y cada uno. Durante cada ronda de preguntas, el experto invitado tendrá una intervención quedando los tiempos de participación de la siguiente manera. La primera ronda, 4 minutos, la segunda ronda, 4 minutos, la tercera ronda, 4 minutos y 4 minutos también por la cuarta ronda. Finalmente, vamos a hacer a concluir las 4 rondas de preguntas. Le daremos el uso de la voz en una última ocasión para finalizar con sus conclusiones. La participación de la y los jóvenes será de 2 minutos y el siguiente de 3 minutos. Al terminar con la conclusión del experto, yo ya ni veo, al terminar con la conclusión del experto, es que dejé mis lentes,
Abriremos un espacio de preguntas y respuestas dirigidas a nuestras y a nuestros ponentes por parte del público. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. ¿Sí estamos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Vamos entonces a iniciar con la primera pregunta. Para los participantes iniciaremos con Ashley y empezamos diciendo si México es un país que discrimina, ¿por qué y a quiénes? Muchísimas gracias. Buenos días a todas las personas. Contestando a la pregunta sobre si México es un país que discrimina, definitivamente tenemos altos índices en materia de discriminación, lo cual es una situación bastante lamentable porque la base de la discriminación es justamente como todo lo que sea diferente o todo lo que no esté dentro de las estructuras bajo las cuales estamos definidos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando hablamos de discriminación, muchas veces nos tenemos que redirigir a una base, a la cuestión de privilegio. ¿Qué significa ser una persona privilegiada en México? Significa, por ejemplo, en este caso, una persona no privilegiada es ser mujer. Una persona no privilegiada es ser joven. ¿Por qué? Porque cuando tú ingresas a espacios o ingresas a cuestiones de toma de decisiones, muchísimas veces invalidan tu opinión en razón de tu género, en razón de tu edad, en razón de tus preferencias o cualquier otro motivo, lo cual es una cuestión bastante preocupante. Y más preocupante aún es cuando la discriminación está tan invisibilizada. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando hablamos de discriminación, muchas personas dicen, es que el artículo 4 constitucional dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Es imposible que pueda existir la discriminación. Ese tipo de pensamiento a mí me preocupa de una forma bastante, porque pues entonces estaríamos hablando de discriminación directa. Estaríamos hablando de, bueno, sí, la ley no te discrimina, la ley te dice que tienes todos los derechos, pero cuando hablamos de una discriminación indirecta, donde vemos que las estructuras te están discriminando, donde vemos que tú no puedes acceder a espacios de poder, cuando vemos que cuestionan tu capacidad. Y un ejemplo muy claro es, yo soy una persona que constantemente se está capacitando, que constantemente está leyendo, que constantemente estoy intentando tener toda la experiencia, pero cuando me paro enfrente de un público, simplemente porque pues sí, me veo una persona bastante joven, vienen y me dicen, oye, ¿y tú sí tienes como la experiencia para poder ocupar este puesto? Para poder venirme a mí a hablar en materia de perspectiva de género, para poderme hablar a mí sobre los derechos. Y digo, oye, pues me he preparado bastante tiempo para poder hoy estar aquí. Pero ahí este cuestionamiento es simplemente por mi imagen o por cómo me veo, he sido discriminada. Entonces sí, la discriminación en México existe, es algo latente, es algo que va a seguir. Gracias. Continuamos con Adrián Jiménez. Gracias, doctora. Buenos días a todos, primero que nada. La verdad, yo concuerdo con mi compañera, México es un país que discrimina totalmente. Podemos lanzarnos un poco atrás del concepto de discriminación. Yo lo considero como estereotipos sociales que se fijan totalmente en una sociedad en la cual se hace menos a quienes no forman parte de ese círculo que es aceptable dentro de una sociedad. Tanto hombres como mujeres sufrimos discriminaciones. Discriminación por el hecho de ser una persona que no se viste de una forma adecuada hacia la sociedad, que tiene tatuajes, que tiene piercings, que simplemente su forma de caminar no es la adecuada, la que marca la sociedad. En el ámbito laboral está tipificado en la Ley Federal del Trabajo que los tatuajes ya no son motivos para no poder aceptar una relación laboral o acreditarla, vaya. En todos los trabajos dicen supuestamente, no te contrato, pero si te ven con tatuajes, ellos no toman esa excusa de decir es que porque tienes tatuajes, obviamente no te lo van a decir para que tú no demandes o para que tú no tengas una intervención más allá del no. Es una realidad. Aunque la ley diga que nosotros tenemos el derecho, estemos tatuados, estemos perforados, ahí ya hay una forma de discriminación. Otra forma de discriminación muy clara para las mujeres, también por el hecho de ser mujer. Es una discriminación que creo y considero que es ahorita la más importante porque está aumentando a niveles que no nos podemos imaginar. Discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer y día con día va creciendo.
Entonces, creo yo que totalmente México es un país discriminatorio. Otra de las tasas que señalan las discriminaciones más populares en el país es la obesidad. México creo que ocupa el 3er lugar en obesidad en el mundo. Entonces, pues lo hemos normalizado tanto el decir, oye, el gordito, el lo normalizamos tanto que nos olvidamos de eso, de esa pequeña parte que nosotros acabamos con esa persona totalmente, le destruimos totalmente su esencia y su seguridad. Entonces, discriminados en cada momento, claro que somos un país discriminatorio. ¿Tiempo, Adrián? Sí. Continuamos con Melissa Rangel García. Por favor, Melissa, 3 minutos. Muy buenos días a todos. Y pues obviamente estoy de acuerdo con mis compañeros, la discriminación claro que existe y claro que está presente día a día, en cualquier momento, ya sea en instituciones, en la escuela, desde niños hasta adultos, pero aquí hay una serie de pues varios factores, no solo es la juventud, que sí es muy importante, sino que son todas estas cosas que ya hemos estado escuchando, pues este tiempo, que son los jóvenes, son las mujeres, son las personas indígenas, es la comunidad LGBT, son todas las personas pues que tienen alguna discapacidad. Entonces, pues hay que darle la voz a todos, ¿verdad? Y no es lo mismo yo, que tal vez soy una mujer que, ok, sufro de esa discriminación y que solo las mujeres lo notamos, porque a veces los hombres dicen, no, yo te entiendo, pero es que los hombres no han pasado por esas cosas. Pero ahora vamos a comprender a una mujer negra, una mujer indígena, una mujer lesbiana. No son las mismas oportunidades que se le van a brindar. Hay muchos aspectos que se tienen que poner pues en la vista de todos, hay que escuchar la voz de todos y pues sí hay que hacer un cambio, ¿no? Porque ya se están dando estos espacios para escuchar, pero pues desde mi punto de vista no es suficiente. No con escuchar significa que se vayan a cambiar las cosas, sino que hay que poner en la mesa todos los cambios que se tienen que hacer. Es cierto que ya se han hecho cambios pues en la ley, pero son cosas que todavía que tienen que seguir pues un gran camino, un gran recorrido. Bien. Muy bien. Vamos a darle el uso de la voz a la maestra Sania Paulina. Tiene 4 minutos. Nos faltó usted, ¿verdad, compañero? Perdón, y eso que lo tengo a un lado. Perdón. José Roberto, tiene 3 minutos. Buenos días a todos. Días. Lamentablemente México sí es un país que discrimina, pero más que eso de ser un país, somos una sociedad que discrimina. La discriminación empieza de uno como persona hacia alguien más, por diferentes razones, razón de género, color de piel, edad. Nosotros no tenemos una cultura de respeto para poder avanzar como sociedad. Yo no puedo faltarle respeto a mi compañera, a nadie. Yo no puedo pedir respeto si no lo doy. Entonces, lamentablemente es un estigma social que tenemos muy arraigado de tiempo atrás. Es algo que debemos de cambiar. Sabemos cuáles son las causas, ya lo comentaron mis compañeros, pero yo voy más allá. Quiero plantear el hecho de que tenemos que hacer un cambio y el cambio inicia en nosotros. Si queremos respeto, es dar respeto y sobre todo ver una evolución realmente, no solo de nosotros mismos, sino como lo comento, de nuestra sociedad, para poder avanzar y ser un mejor país y ser mejores personas también por igual. Muy bien, muchas gracias. Es momento de darle el uso de la voz a la representante del maestro Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral de Michoacán, la maestra Sania Paulina, que va a hacer una relatoría y cuenta para esto, maestra, con 4 minutos. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Fíjense que cuando yo venía por acá analizaba el título del evento sobre discriminación en juventud, agenda sobre la participación democrática, y me parecía muy interesante porque, aparte de que coincido con todas mis compañeras respecto de que en México existe la discriminación,
Institucionalmente es muy difícil, al menos en las instituciones electorales, que nos demos cuenta que la discriminación es un tema que nos afecta y cómo están vinculados la discriminación con la falta de oportunidades para participar. Personalmente nos hemos enfrentado, por ejemplo, que dentro del ámbito electoral difícilmente podemos combinar las estructuras o los contenidos en materia de derechos humanos con las políticas públicas que se implementan. Por ello, el beneficio o la ventaja de este tipo de espacios donde necesitamos aperturar nuestras puertas, aperturar las acciones que se están implementando para darnos cuenta que, si bien es cierto, somos instituciones electorales, también trabajamos en temas de derechos humanos y que recoger este tipo de expresiones, de actitudes, de actividades, inclusive de iniciativas por parte de las juventudes, que aparte ubican o abarcan aproximadamente un 30% de la ciudadanía, un sector importante y fundamental en temas de participación, pues quizá no lo estamos haciendo muy bien. ¿Cuál es el tema? Que primero funcionamos muy formalmente, somos una institución electoral, punto. No tenemos nada que ver con discriminación, no tenemos nada que ver con derechos humanos. ¿Cuál es el segundo tema? Que nosotros trabajamos con una visión de adultos para querer fomentar acciones de participación en jóvenes o en niños. ¿Qué es lo que pasa? Que la visión que ellos tienen del mundo no es la misma que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque somos adultos. ¿Y por qué más? Porque además trabajamos detrás de un escritorio. Les platicaba hace rato el maestro Ignacio Hurtado sobre los encuentros que hemos implementado a nivel nacional en materia de educación cívica y participación ciudadana. Uno de los principales postulados en los que está trabajando el Instituto Electoral de Michoacán actualmente es el tema de derribar el adultocentrismo, justamente eso, dejar de pensar que si queremos que las niñas, los niños, los jóvenes participen, no lo van a hacer como lo hacemos los adultos. Tenemos que implementar acciones que surjan de ellos, movimientos, actividades que las propias niñas, niños, jóvenes les interesen y nosotros retomarlos. Fíjense que a nivel internacional hay un postulado muy interesante que dice que no es cierto que los jóvenes no participen, sino que tienen diferentes formas de participar. Y eso es algo que nosotros como instituciones no hemos entendido. Entonces, mientras no entendamos esa parte y no impulsemos actividades que los lleven a participar, nosotros seguimos sin poder atacar la verdadera problemática. ¿Son discriminados? Sí. ¿Qué estamos haciendo para ello? Habría que replanteárnoslo. Tiempo. Muchas gracias. Venía con el tiempo exactito. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a pasar a la pregunta número 2. En esta ocasión va a ser dirigida para Ashley García Villegas y la pregunta es: ¿la juventud en México es objeto de discriminación política y por qué razón o razones? En definitiva, la juventud es objeto de discriminación política y aquí hay que profundizar lo que es discriminación política, es decir, ¿qué tanto estamos garantizando que las juventudes ocupen puestos, en este caso de participación política, que puedan como ocupar en partidos políticos y que sean un elemento importante y que principalmente no sea por imagen? Es decir, necesitamos juventudes que ocupen estos puestos para que impulsen acciones en pro de las mismas juventudes. Y aquí hay un elemento clave para poder entender esto. Cuando nosotros ponemos a juventudes a que realicen acciones en pro de ellos mismos o en pro de ellas mismas, es también al mismo tiempo que podemos reconocer que hay un punto muy, muy padre que funciona en el tema de la innovación y en el tema de la garantía de los derechos humanos. Hoy hay algo que me gusta mucho que sucede con las juventudes, que es que tenemos muchas ganas de aprender y tenemos muchas ganas de innovar. Y eso a mí me parece muy, muy espectacular cuando se combina con la experiencia de las personas que están ocupando ya cargos y que tienen una experiencia institucional bastante, bastante fuerte. Cuando nosotros podemos combinar todo este tipo de cuestiones, como podemos lograr acciones conjuntas en pro de políticas públicas, en pro de que se cumplan las mismas acciones afirmativas. Cuando no lo hacemos de esa manera, cuando decimos, bueno, solamente voy a poner una juventud que probablemente va a perder una elección o que probablemente pues va solo a ocupar un puesto, pero en realidad no va a tomar ninguna decisión, hay personas detrás que le están tomando, eso es discriminación, porque estamos poniendo los mismos obstáculos que impiden su desarrollo, que impiden su crecimiento y que impiden los fines que queremos al final alcanzar. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Adrián Jiménez Vences. Bueno, tomando en cuenta que la discriminación, como ya lo había dicho, es una forma de
de señalar a una persona como algo que no está debido hacia tu entorno social o hacia lo que tú crees bueno. En el marco político yo creo que surgen dos variantes. Una variante dentro del sufragio efectivo. Considero que sí hay un apoyo hacia los jóvenes porque ejercemos nuestra democracia. Se vio completamente, tan solo en las últimas elecciones, creo que hubo mayoría, lo estábamos platicando con los doctores, mayoría de jóvenes que tomaron la decisión de hacer efectivo su voto, y gracias a eso tenemos a muchos representantes que próximamente van a estar haciendo su cargo efectivo. Por ese lado yo considero que sí se toma nuestra participación en cuenta. Ahora está el lado interno, el lado estructural, donde los partidos políticos forman parte del INE, y obviamente nosotros estamos muy excluidos de todo ese sistema. Es cierto que cada partido político tiene su secretario de la juventud, pero yo tengo un amigo personal muy querido en un partido que no diré el nombre, pero sus actividades no son como tal enfocadas a los jóvenes. Les ponen actividades administrativas, no los toman en cuenta tanto directamente como lo que son jóvenes. Lo que dijo mi compañera, para ser electo en senadores, diputados, presidente, 35 años, 18 y 21, es cierto, está en la ley, pero el sistema no te lo permite. El sistema te va a pedir experiencia en algún momento para que tú puedas escalar y llegar a ese puesto. Tiempo. Gracias. Continuamos, por favor, con Melissa Rangel García. Adelante, Melissa. Pues también otra vez de acuerdo con mis compañeros, yo creo que es muy importante pues la participación de los jóvenes, y sí, definitivamente hay pues partes en donde nos dicen que nos toman en cuenta, pero pues no nos preguntan mucho tampoco, ¿verdad? Entonces, puede que por ejemplo, están esos espacios en donde estamos hablando, estamos diciendo pues qué es lo que pensamos, cuál es nuestra opinión, pero a la hora de decisiones importantes, a la hora de decisiones que realmente van a tener un peso en la sociedad, pues la verdad es que no hay mucho. Ahorita yo creo que vamos a ver un gran cambio porque hay nuevas senadoras, nuevos diputados, nuevos puestos que son pues de personas relativamente jóvenes, no tan jóvenes tal vez como nosotros, pero sí jóvenes. Pero no podemos seguir como con la vieja política, se va a escuchar muy partidista, pero no, sino simplemente con que se estén llevando puestos las personas que ya llevan mucho tiempo, ¿no?, en la política. La ley es para todos, tanto para niños, tanto para jóvenes, tanto para gays, tanto para quien sea. Y las decisiones también se tienen que tomar pues por todos, ¿no? No solo por un sector de la población. Gracias. Y ahora sí. Ahora sí me acordé. Continuamos con José Roberto Marín Gallegos. Adelante, José Roberto. Sí, lamentablemente sí existe una discriminación hacia los jóvenes en materia política, pero estoy parcialmente de acuerdo con lo que comentan mis compañeros, un 50-50, porque los derechos político-electorales radican en votar y ser votados. Nosotros como jóvenes sí votamos, y se vio en esta jornada electoral que, como lo comentábamos también unos momentos antes de entrar aquí a la sala, los jóvenes decidimos esta elección, y próximamente en los años futuros vamos a seguir decidiendo quién nos va a representar. Pero la otra cara de la moneda es si tenemos el derecho de ser votados. Lo tenemos, pero ¿realmente lo ejercemos o las autoridades no lo permiten? Es complicado, es un tema complicado porque por la falta de experiencia, por la falta de espacios, no nos lo permiten, pero yo le comento, lo puedo platicar con partidos políticos. ¿Y cómo quieres que yo tenga esa experiencia si no me das la oportunidad de iniciar un proceso profesional para poder llegar a ser elegido? A que tú, como consejo de un partido político, me elijas como candidato. No importa la edad. Lo que importa realmente también es tener esa experiencia y tener la oportunidad de ejercer ese derecho de ser votado. Gracias. Continuamos, maestra Pau, maestra Orozco. Muchas gracias. Yo quisiera hacerles dos preguntas. Primero, ¿quiénes son jóvenes? O sea, ¿de quién estamos hablando
cuando decimos que son jóvenes? Y la segunda, ¿quiénes son ciudadanos? Bueno, pues jóvenes, aquí los tenemos, ¿no? Definitivamente, yo creo que hay jóvenes también sentados en este lugar, que los veo claramente, y también somos ciudadanos. ¿Y esto qué implica, además de estas dos preguntas que nos hemos hecho? Que somos personas con la mayoría de edad para tomar decisiones. No basta y no es este reflejo de, no es hasta que seamos adultos. Adultos, pues ya somos, porque somos ciudadanos y somos jóvenes y somos personas definitivamente con ganas de aprender y con ganas de trabajar. Ok, si nosotros nos vamos a términos constitucionales o legales, ciudadanos, las personas que son mayores de 18 años, que tienen un modo honesto de vivir y una serie de requisitos administrativos. Jóvenes, según la Ley General de Población o de Juventud, entre 18 y 29 años. Yo les pregunto, ¿alguien que tiene 17 años es joven? ¿Y es ciudadano? ¿También? Esa es una respuesta muy interesante y a esa reflexión quiero llevarles. Existe dos paradigmas de la ciudadanía. La ciudadanía formal de la que estamos hablando, quienes son mayores de 18 años, quienes cumplen con esa serie de parámetros administrativos, pero también existe una cosa que es el núcleo central de la ciudadanía o la ciudadanía en su versión material, que es justamente quienes estamos participando y no somos ciudadanos formalmente hablando. En este caso, una persona de 17 años, 11 meses, 30 días, al día siguiente ya se convirtió en ciudadano. La Constitución dice que sí. Materialmente no es así. ¿Y cuál es el tema? Que si nosotros no entendemos esta parte de que ciudadanos no únicamente somos quienes podemos votar, sino que la ciudadanía es una condición personal que se construye, no incentivamos estos momentos o estos espacios de participación. Yo he escuchado en el ámbito electoral, por ejemplo, referirnos a niñas, a niños, a adolescentes con el tema de cuasi ciudadanos. ¿Será? ¿Sí son cuasi ciudadanos? ¿No estamos hablando de discriminación cuando utilizamos ese tipo de expresiones? Son ciudadanos, claro que lo son. ¿En una condición distinta? Sí. ¿Formalmente, de acuerdo con la Constitución? No, pero eso no les resta ciudadanía. Entonces, imagínense, efectivamente coincido con lo que dicen mis compañeras y compañeros, las jóvenes son discriminados, claro que sí, si ni siquiera les damos la categoría de ciudadanos, mucho menos les vamos a permitir que participen y mucho menos hablando políticamente o en partidos o estructuras políticas. Entonces, para ir cerrando mi participación, ya no, ahorita les cuento, gracias. Tiempo. Vamos entonces con la tercera pregunta. Iniciamos nuevamente con Ashley García Villegas y la pregunta es, ¿las y los jóvenes en México requieren de una cuota de participación política o basta con la distinción de la edad para acceder a cargos públicos? Bueno, para responder a esta pregunta… Perdón, es disminución con la disminución de la edad. Para responder esta pregunta, a mí me gusta mucho hacer un análisis primero sobre estas dos, porque no solo basta con yo dar mi opinión y decir que esa es 100% la verdad absoluta. Cuando hablamos de que existen obstáculos en las juventudes para acceder a puestos políticos que derivan de los estigmas, que derivan de los propios estereotipos, hablamos de que por más que disminuya la edad para ocupar puestos políticos, esto no es suficiente. Sí, puedo yo tener 18 años y el puesto para ocupar, por ejemplo, una diputación local puede ser 18 años, pero eso que implica que probablemente no pueda acceder a esa diputación local porque hay obstáculos bastante grandes que son los estereotipos a los cuales me voy a tener que enfrentar. Entonces, lo que hay que garantizar son estas cuotas de participación, que los jóvenes y que los partidos políticos se obliguen a tener juventudes ocupando ese tipo de espacios, porque ya lo hemos hablado y ha sido un tema que ha sido bastante discutido, por ejemplo, cuando se estaban instalando las cuotas de género. Oye, pero entonces, ¿por qué tiene que ocupar una mujer este puesto de esta forma? Que sea por experiencia, que sea porque al final pues sabe muchísimo. Pues se intentó. Y se ha intentado durante muchísimos años que podamos ocupar puestos, sin embargo, esto no ha sido suficiente y por ende existe la necesidad de poner este tipo de cuotas que impliquen una obligación para los partidos políticos, que incluyan a las juventudes dentro de sus propios programas. Gracias. Gracias.
Adrián Jiménez, por favor, Adrián. Gracias, doctora. Vence. Pues sí, la verdad concuerdo con mi compañera. Yo creo que implementar las cuotas es la mejor forma de lograr nuestro objetivo, que es la participación juvenil. Pero también creo que más allá de eso tenemos que, como jóvenes, plantearnos qué estamos haciendo bien nosotros. En este auditorio logro ver que casi no se ven muchos números de jóvenes en participación. Lo que me llega a pensar en que tal vez nosotros no nos estamos comprometiendo como debe de ser, y creo que también se debe de considerar esa parte. Nosotros desde casa tener la información necesaria o tener el interés necesario para poder empoderarnos. Creo que el empoderamiento es algo muy importante que nos va a enriquecer demasiado. Con las herramientas necesarias el empoderamiento puede llegar a niveles muy, muy grandes. Así como se le puede empoderar a un joven, se le puede empoderar a una persona ya más grande. Yo creo que esa es la parte fundamental. Y las cuotas, bueno, tenemos la cuota apenas para los partidos políticos de las mujeres, el 3%, también lo estábamos platicando con los doctores. Considero que aún es una cuota muy mínima, pero ya es un comienzo. Deberíamos de también tener una cuota nosotros de los jóvenes para empezar a participar en los partidos políticos que nos empoderen, y una vez empoderándonos nosotros vamos a plantearnos y vamos a dar cara por el futuro de México, que es a final de cuentas el bien común de nuestro país, lo que todos buscamos. Gracias. Gracias. Adelante, Melissa Rangel García, por favor. Bueno, pues yo también considero que sí son muy importantes las cuotas. Ya hemos visto pues en este tema también de género, las mujeres, los hombres, pero también, como comentaba, se necesita una representación de todos los sectores de la sociedad, porque pues nosotros, o los que van a representar a México, o los que van a hacer la toma de decisiones, pues al fin y al cabo tienen que ser personas de todos los aspectos, no solo un hombre promedio de 57 años, que eran la mayoría, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, sino que tenemos que hacer pues ya un cambio, y se necesita ver pues de todo tipo de personas, ¿no? Porque si solo se toman las decisiones por un cierto grupo de personas, pues esas decisiones van a ser desde esa perspectiva. Tenemos, por ejemplo, la ley Olimpia, que con las tecnologías pues es algo que tuvo que surgir, ¿no? La ley pues surge de las necesidades de la sociedad. Entonces la ley Olimpia surgió de esta necesidad que se dio con la tecnología, y pues todavía hay muchas personas más grandes que tal vez no entienden tanto esto de la tecnología, o nunca se les hubiera pasado por la cabeza esta ley, porque no es algo que van a vivir. Y eso pasa con la tecnología, con la discriminación, con muchos aspectos que solo uno viviéndolo va a poder pues darse cuenta de cuáles son los problemas y así poder cambiarlo. Y no podemos cambiarlo si no nos dan la oportunidad de tener esa participación. Gracias. José Roberto, por favor. Gracias. Sí es necesario contar con cuotas de participación política, porque como en todo empleo se necesita experiencia. Pero yo les pregunto a ustedes, como autoridad, ¿cómo vamos a tener esa experiencia los jóvenes si no nos dan oportunidad de un espacio para crear esa experiencia? Necesitamos los jóvenes alzar la voz, necesitamos pedirle a las autoridades que respeten nuestros derechos y sobre todo hacerlos valer. En el sentido de que debemos de seguir avanzando. ¿Por qué? Porque no son los años anteriores, no son los años 2000, 1980. Esta participación nueva de los jóvenes es una nueva revolución. ¿Por qué? Porque históricamente, ahora en estos años 2020, 2016 para acá, estamos teniendo mayor participación política. ¿En qué sentido? No solamente en el derecho de votar, sino de ser votado. Históricamente tenemos ahora más jóvenes en cargos públicos. ¿Pero por qué los tenemos? Porque estos jóvenes no se han dejado, porque estos jóvenes hacen valer sus derechos, pero no es solo de que sean unos cuantos, sino debemos tener una participación y tenemos que ser todos integrados en general. Entonces, en la cuota política sí es necesario contar de experiencia, pero también necesitamos que se nos doten de espacios para poder crear esa experiencia. Gracias, José Roberto. Maestra
Zaina Paulina Orozco. Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. ¿Son necesarias las cuotas o es suficiente? Son necesarias. Acuérdense que en temas de derechos humanos, de participación, todos son conquistas. Y si nosotros estamos reconociendo que son un sector, que las y los jóvenes son un sector que ha sido discriminado, por supuesto que requerimos esas medidas de nivelación. Primero, porque como les contaba, abarcan aproximadamente el 30% de la lista nominal. Ellos son quienes están decidiendo si participan o si deciden participar o si no. Las manos o el resultado de esa elección está en sus manos. Segundo, porque las y los jóvenes tienen una visión distinta del mundo, una visión que nosotros necesitamos incorporar. Hace rato les decía algo sobre ciudadanía y lo quiero retomar, porque no es que tengamos una medida o una postura radical en contra de cómo funciona nuestro sistema político mexicano. Simplemente es un reconocimiento a que la participación debe trabajarse, que si nosotros estamos reconociendo que es un sector fundamental, no solo numéricamente, sino por el aporte que ellos pueden hacer social y políticamente, necesitamos generar esos espacios. Pero además, ¿saben qué? Hace rato decían algo muy importante esos espacios, además de que lamentablemente tienen que ganarse, tenemos que hacer algo bien en esos espacios. ¿Cómo queremos que participen si nunca los enseñamos a participar? Si nosotros no reconocimos nunca que la voz de un adolescente, de un joven, de un niño era importante y que al final del día también forman parte de esta ciudad y de este país. Entonces nosotros necesitamos implementar como parte fundamental de nuestro trabajo, primero, la generación de esas cuotas, que forzosamente se abran los espacios de escucha para estos grupos de población. Y segunda, prepararlos para que cuando lleguen ahí no hagamos más de lo mismo, sino que tengamos totalmente la capacidad y la confianza para cambiar las cosas que no nos gustan, para implementar políticas públicas, para hacer valer nuestra voz, y eso lleva todo un proceso. Muchas gracias. Gracias. Vamos por la última pregunta y le voy a ceder el uso de la voz nuevamente a Ashley. La pregunta es: ¿la formación de cuadros en los partidos políticos responde a las necesidades reales de la juventud? ¿Y qué podrían hacer las autoridades electorales para impulsarla? Bueno, respondiendo a esa pregunta, la realidad es que las necesidades todavía faltan. ¿Y a qué me refiero con esto? Que las juventudes somos diversas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, enfocarnos a las necesidades de lo que puede querer una persona joven en general es bastante complicado. Cuando yo me refiero a que las juventudes somos diversas, esto también se traduce a que las necesidades son distintas. ¿Qué hace falta para poder como alcanzar el objetivo? Pues, por ejemplo, que ahora tengamos juventudes que no solo seamos jóvenes, sino que, por ejemplo, también estemos representando a grupos históricamente vulnerados. Cuando hemos visto a una persona joven indígena alcanzar un puesto de poder, es bien complicado. O, por ejemplo, igual juventudes afromexicanas, todavía nos falta bastante, o incluso como juventudes que han sido privadas de la libertad. Entonces, justo refiriéndome a esto, nos hace falta mucho en cuestión de las necesidades, porque las juventudes somos diversas. Para poder alcanzar esto, en primer lugar hay que reconocer el tema de la interseccionalidad dentro de las cuestiones electorales. Esto es de suma importancia. En segundo lugar, una vez que hayamos entendido las cuestiones de la interseccionalidad, es reconocer que los jóvenes tienen la capacidad de ocupar puestos y asimismo darles las herramientas para poder prepararlos. Es decir, que constantemente se estén capacitando. Un joven no va a tomar buenas decisiones, no necesariamente por solo ocupar un puesto. También necesitamos esta experiencia, que sea una experiencia compartida. Muchísimas gracias. Cedo el uso de la voz a Adrián Jiménez Vences. Sí, bueno, concuerdo con lo que mi compañera Ashley dice. Es cierto que dentro de estos cuadros tienen que enriquecernos totalmente, empoderarnos nuevamente para que nosotros tomemos adelante el camino que se presenta hacia México en un futuro. Con todo lo que ella dijo respecto a las autoridades, el INE, el IEM, considero que es muy importante que se dé mucho seguimiento a los partidos políticos, tanto los que ya están registrados como los que van a obtener registro, para que verdaderamente se tome en cuenta la voz de la juventud.
Como yo les comenté, estar totalmente presente ahora en las elecciones, en los procesos electorales, la forma en la que los jóvenes representan en un partido político es muy nula. Solamente es una representación, es una forma en la que se tiene que plasmar porque así lo dice el protocolo, porque así está escrito nada más. Muy pocas veces, o al menos en ese partido político, no me tocó ver una actividad que le dé a ese joven empoderamiento o que le dé para algo más. Entonces yo creo que por medio de la autoridad, el IEM, el INE, nos apoyen demasiado para que puedan ayudarnos a que los jóvenes podamos participar más, que no solamente haya un secretario de la Juventud, que haya todo un comité dentro de ese secretario de la Juventud para que verdaderamente velen por las necesidades de la juventud, tanto de las razas, etnias, porque todos son jóvenes, razas, etnias, los jóvenes que están en la calle que no tienen hogares, los que tienen escuela pública, escuela privada. Creo que todos entran dentro de esto y no vamos a excluir y no vamos a discriminar, como lo hemos venido platicando. Tenemos que incluirnos y tenemos que sumar entre nosotros mismos. Hay que recordar algo muy importante, todos fuimos jóvenes alguna vez, los que todavía permanecemos y estamos a punto a lo mejor de ya no serlo, pero siempre hay que tratar de hacerles valer ese derecho porque siempre van a ser el futuro de México. Gracias. Le damos el micrófono a Melissa Rangel García. Adelante, Melissa. Bueno, yo creo que esto de los cuadros sí es muy importante y sí lo hemos notado en los partidos políticos, más pues en el que esté en el poder, ¿no? Ahorita pues el que está en el poder, estamos viendo que por ejemplo están haciendo eventos. A mí me tocó ir a un evento también de cuadros de las juventudes. Entonces sí se está haciendo un cambio, sí se están haciendo pues escuchar esas voces, sí nos están prestando atención y nos están dando espacios, realmente de todos los partidos, porque yo sí he visto de todo, pero no se tiene que quedar ahí. O sea, es muy importante abrir estos espacios, pero tenemos que llegar más allá en todas estas actividades que hacemos, pues llevarlo al siguiente nivel, o sea, realmente poner en práctica lo que estamos haciendo, lo que estamos proponiendo, porque no sirve de nada si los jóvenes tratamos de tomar la iniciativa y no somos escuchados o no se plantea correctamente lo que queremos proponer, ¿no? Entonces, que no solo se quede en estos grupos políticos que estamos haciendo los jóvenes, sino que realmente sí nos escuchen y que sí nos tomen en cuenta, ¿no? Porque luego se vuelve bueno, pues aquí está un grupillo político, aquí está otro y ahí se queda. Pero pues no, sí hay que hacer escuchar, ¿no? Todas esas voces y todas esas propuestas. Gracias. Adelante, José Roberto Marín Gallegos. Le cedo el uso de la voz. No tenemos espacios políticos, lamentablemente los jóvenes, y los partidos políticos no han volteado a ver totalmente en la capacidad de nosotros los jóvenes. Necesitamos una cuota social, una cuota de participación más amplia. Hay una cuota de paridad de género, hay una cuota de participación de ahora de las mujeres, de que sean, por ejemplo, los gabinetes 50% hombres, 50% mujeres. Yo no he visto un cambio que sea un porcentaje estipulado para que los jóvenes tengamos esa participación. Y ahora bien, ¿qué están haciendo las autoridades electorales para poder respetar esos derechos que tenemos? Si bien es cierto que en la Constitución estipulan, por ejemplo, que para ser presidente un requisito es tener 35 años de edad, ese mismo apartado de la Constitución es inconstitucional e inconvencional. ¿Por qué? Porque está discriminando a nosotros los jóvenes. En el artículo 21 de la Convención Iberoamericana sobre los Derechos de los Jóvenes estipula que tenemos derecho a la participación activa de la política de nuestros países. Y esa misma convención en su artículo primero estipula que los jóvenes es el rango de edad de los 15 años a los 24 años de edad. Entonces, tenemos lamentablemente políticas públicas inconvencionales e inconstitucionales, por lo cual yo recuerdo, y quiero traer aquí al tema, el caso de la Corte Interamericana de Castañeda Gutmann contra México, de cómo en 2007 Castañeda Gutmann demanda, y aparte, ya cuando se trae la resolución, la Corte Interamericana le dice a México, tienes que adoptar nuevas medidas para permitir el derecho a
a la representación política de este ciudadano como candidato independiente. No existían las candidaturas independientes y ese fue el parteaguas para que se adhiriera ese derecho en la Constitución. Yo les pregunto a ustedes y aquí a mi querida maestra. Y ya no lo dejé. Vamos entonces a darle el uso de la voz a la maestra Zainia Paulina Orozco. ¿Qué estamos haciendo en las instituciones electorales o qué deberíamos de hacer? Primero, pues reconocer que las juventudes son sujetas de derechos, que tenemos que abrirles espacios de participación, pero también decían algo bien interesante, ¿qué canales estamos aperturando para identificar esas necesidades diversas, considerando el tema de interseccionalidades y demás? No sé qué estamos haciendo. Es bien complicado para las instituciones recoger esas necesidades y poder implementar en tal sentido políticas públicas. ¿En qué se está trabajando? ¿O a qué le podemos apostar? ¿O tengo la certeza de que está funcionando en lo que se está haciendo? A la creación de ciudadanía, a empezar a trabajar y a concientizar sobre sus derechos político-electorales, sobre la participación y especialmente aperturar estos espacios de participación. Pero para ello es fundamental entender una cosa. Cuando nosotros hablamos de participación, es sinónimo o tenemos que entender a la par un proceso permanente. Para mí no es participación que ellos estén aquí hoy, que nos hablen, porque aquí se va a quedar si nosotros no sabemos aprovechar los insumos que se están obteniendo. Participar es crear esos procesos de permanencia que permitan una incidencia totalmente y de manera justo permanente para que la voz, las acciones, las iniciativas, los puntos de vista que tienen las juventudes se puedan implementar en las políticas públicas y que eso en un momento dado sí redunde en una incidencia real de las juventudes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ha llegado el tiempo de las conclusiones. Para esto le vamos a dar a nuestros participantes 2 minutos para que cada uno nos haga el favor de dar su conclusión. En este caso, con el orden que llevábamos, iniciamos con usted, Ashley. En primer lugar, agradezco mucho al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Universidad Michoacana y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por abrir estos espacios, porque si bien no es la garantía de una permanencia en cuestión de participación política de las juventudes, sí que hay que reconocer que es un paso para allá. Es un paso para poder fomentar que las juventudes empiecen a formar parte de estos procesos y un ejemplo de ello y al cual agradezco mucho es a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que me ha permitido trabajar dentro de sus instalaciones, en lo cual es la demostración en la cual las juventudes podemos hacer un buen trabajo, podemos también adquirir esta experiencia y simplemente como formar parte de los procesos. Todavía nos falta mucho camino, definitivamente nos falta bastante, pero la garantía de los derechos humanos y que exista esta permanencia de los mismos como es algo fundamental que todas las instituciones deberíamos empezar a trabajar porque definitivamente nos falta bastante. Gracias. Adrián Jiménez Vences, por favor, 2 minutos. Primero que nada quiero agradecer al Tribunal Electoral por permitirnos abrir este tipo de espacios para nosotros los jóvenes, se los agradecemos. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos por permitirnos también este tiempo para que nosotros hagamos voz y voto de lo que pensamos y creo que no nada más nosotros, sino muchos de nosotros. Hay que tomar en cuenta y es muy importante señalar que no todo es malo. El hecho de que estamos planteados el día de hoy aquí es significado de que ya está empezando a haber un cambio. ¿Qué debemos de hacer? Tanto jóvenes como adultos, como niños, porque los niños también tienen voz y voto. Hay un escuchatorio para niños. O sea, empezar desde pequeño también es muy bueno para que se empoderen, para cuando sean jóvenes o adultos. Bueno, a lo que voy, es importante que le demos seguimiento a todo esto. El día de hoy a lo mejor muchos venimos con sentimientos encontrados. Al pararme aquí yo me vengo con sentimientos encontrados porque da mucha impotencia en muchos de estos temas que estamos hablando, muchos de estos temas que realmente nos afectan demasiado en nuestro entorno social, laboral, y que quisiéramos que las cosas cambiaran de un día para otro. Pero ¿qué es más importante? Primero que cambiemos nosotros mismos como persona y que este tipo de espacios se sigan permitiendo y siga que sigan sucediendo y pasando para que podamos tener ese cambio que buscamos. Yo creo que está en el trabajo duro y si todos trabajamos juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Melissa, por favor.
Sí, bueno, pues también para darle las gracias a todos, no solo que nos invitaron, sino también a todos los que están presentes, porque no solo se trata de hablar, sino también se trata pues de que nos escuchen, ¿verdad? Si no, no tiene caso. Y pues yo también llego a la conclusión de que sí se está haciendo algo, o sea, sí está habiendo una participación tanto de nosotros como de ustedes que nos están invitando a participar, pero pues también hay que tomar en cuenta que si no nos abren estos espacios y no sigue pues este proceso de abrir los espacios, vamos a dejar de participar. Ejemplo, uno como profesor, yo no soy profesora, pero supongo los docentes, si no le das la palabra o si no dejas participar a tus estudiantes, pues van a dejar de intentar participar, o sea, van a dejar de levantar la mano, van a dejar pues de intentar dar su opinión porque dicen, bueno, pues es que este profe ni siquiera me escucha o me dice, bueno, pues ya, siéntate que es mi clase. Entonces vamos a dejar de participar y yo creo que pasa lo mismo tanto con los jóvenes como pues muchísimas partes de la sociedad. Entonces necesitamos que también nos escuchen ustedes para poder nosotros pues tener la confianza de hablar y pues precisamente de ejercer todo esto, ¿no? que estamos haciendo ahorita. José Roberto, adelante, por favor. Por último, pero no menos importante, agradecer la invitación, la participación aquí a este escuchatorio. Y retomando donde me quedé con mi querida maestra, no debemos permitir que se nos sigan violando derechos humanos. Y yo le pregunto, maestra, si en la próxima jornada electoral yo quisiera ser presidente de la República, interpongo un juicio de protección para los derechos políticos electorales, pero que pido que se me resuelva de acuerdo al principio pro persona, observando lo que dice el artículo 21 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Bueno, usted puede intentar ser, pero basta que todos quieran votar por usted. Lo que me refiero, maestra, es conquistar ese derecho de la reducción de edad que esté estipulado en la Constitución. Usted como joven, ya. Yo dije, no, pues de querer puede ser, de que obtenga la mayoría ya es otra cosa, por la edad. Tendría que resolverse de manera internacional y tendría que modificarse como ya lo hizo usted hace bueno, que no eran los minutos, son para eso, pero como usted ya mencionó el caso Castañeda Gutmann o como se pronuncie, tendría que ser así. Constitucionalmente esa es la vía. Esa es la vía. Porque constitucionalmente está estipulado ese rango de edad, pero convencionalmente no. Hay que ver ahí. Pero el principio pro persona, si hacemos legalmente lo que tiene que ser, así tendría que ser y se le acabó su tiempo. Pero ese es el principio pro persona. Precisamente para eso firmó el sistema jurídico mexicano este tipo de convenios internacionales para proteger los derechos humanos de todos, que además son internacionales, son pues tras barrera, tras espacio, para proteger los derechos de las personas y su dignidad. Vamos entonces les agradezco toda su participación, pero me falta, perdón Pau, me faltó usted, perdón, es que este muchacho aquí con sus preguntas me quitó el orden, pero vamos con Pau y después de la maestra Pau seguimos para agradecer. Pues muchas gracias. Yo solamente quiero cerrar agradeciéndoles a las chicas, a los chicos que están aquí. Qué bueno que se animen, qué bueno que se preparen, qué bueno que se hagan escuchar y que representen a jóvenes que no encuentran esos espacios de participación. De eso se trata. Se trata de buscarlos, de encontrarlos y de que también nos jalen las orejas a las instituciones para crear estos espacios y para que recojamos lo que ustedes tienen que aportarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas del público. Voy a pasar el micrófono por si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta. Muchas gracias por permitirme esta participación. Mi pregunta es para mi hijo José Roberto, ya que dice que está hablando de ese caso tan especial.
de la Convención de la Constitución, él a su juventud y a esta edad, ¿le gustaría realmente participar en estas elecciones para ser presidente de México? Bueno, es que no lo había preguntado, pero aprovecho la ocasión. Como diría mi maestra, una cosa es querer y otra cosa es llegar. Entonces sí me gustaría, si se diera la oportunidad, obviamente trabajar y abrirnos los espacios. Si se da la oportunidad, claro que sí. Y si en el transcurso no se puede, crear ese precedente de que los jóvenes sí podemos participar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Usted, maestra Yolanda? No había pedido la palabra, pero gracias, querida doctora. Pues miren, su servidora Yolanda Guerrero Barrera, soy directora general del Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia en el Estado, así de largo, y por sus siglas CUEPRET. Nosotros somos un organismo autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio. Nos encargamos de la recepción de quejas que posteriormente se convierten en denuncias que llevan a una sentencia condenatoria en el tema discriminatorio. Yo sí quiero, de verdad, a las autoridades que estamos aquí presentes y que nos interesan estos temas, felicitarnos a nosotros. Felicitar más que una pregunta, perdón, es felicitación por este evento, pero también la preocupación de qué vamos a hacer, qué estamos haciendo, en torno a la pregunta que aquí se hacía. Sí habemos autoridades que estamos haciendo algo, sí habemos autoridades que el encargo lo estamos ejecutando a pie juntillas. El tema es que falta capacitación, falta información, faltan los medios adecuados para que la ciudadanía, ahorita que se habla de ciudadanía, sepa que nosotros estamos trabajando en el tema y nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo. El tema discriminatorio a veces es mal enfocado. La palabra discriminación la gente la confunde. Y el tema discriminatorio habla de etnia, de raza, en razón de género, de la forma de vestir, los tatuajes, que aquí se mencionaba. Esos son los temas discriminatorios que a nosotros nos tocan. Hemos realizado foros en la elección pasada con el maestro Ignacio Hurtado, en todo el estado lo recorrimos para revisar la participación de los jóvenes en los procesos electorales. El tema es que los adultos somos tan vivos que siempre estamos buscando cómo mantener y perpetuarnos en el cargo o en el espacio en el que estamos y no les damos las oportunidades a las juventudes. Eso era el tema, porque miren, sí se revisó, ¿verdad? Querido presidente, que revisamos los temas de la inclusión, de las cuotas de género, llámese LG, BTQ y más, y transgénero, pero ¿qué creen? Que sí se regula, sí se revisa, pero el ser humano por naturaleza siempre estamos buscando cómo hacer trampa y cómo meterle zancadilla al otro. Es la verdad. Ahora tenemos alcaldes que se eligieron, que se reconocen, son 7 alcaldes que se registraron por transgénero, que se consideran y se sienten mujeres. Bueno, pues entonces decíamos los ciudadanos, si te estás registrando como mujer porque tú te consideras mujer y nosotros te conocemos los ciudadanos que no eres mujer, porque estás casado, tienes tus hijos, entonces no has pasado ese proceso de transición de transgénero. Entonces las autoridades tenemos que regular, tenemos que buscar los mecanismos adecuados para que entonces se pueda comprobar que efectivamente se es mujer y no ocupar un espacio que probablemente le tocará a una mujer transgénero joven, ¿sí? Pero siempre vamos a estar buscando cómo meternos, cómo hacer trampa y pues ahí está el tema. Y yo digo, no es un tema, es un temazo, que tenemos que irlo revisando con los jóvenes y que nos van a ir ayudando. Entonces, perdón, pero la mía fue la intervención de que sí estamos trabajando, lo estamos haciendo y estamos avanzando y cabemos todos, chicos, no nada más los jóvenes. Porque también en el Congreso Federal llegan los diputados jóvenes que no saben
cómo presentar una iniciativa, cómo subirse a tribuna, ese es otro tema. Entonces se ocupa la experiencia de aquellos legisladores que han estado ahí, que te van diciendo, mira, es que el proceso tiene que llevarlo a las comisiones, comisiones conjuntas, comisiones parlamentarias, y pasa por la Jocupo. Entonces, y los jóvenes a veces ignoran esos procesos. Entonces, juventud y experiencia no están peleados, chicos. Gracias. Agradecemos la participación de todos nuestros jóvenes y de la maestra Sania Orozco, y en este momento doy el uso de la voz a la moderadora y yo ya me retiro. Gracias, doctora. Agradecemos a todas y a todas su participación, así como la de nuestras y nuestros panelistas. Les pedimos permanecer en sus lugares para escuchar el mensaje de conclusiones del escuchatorio, por lo que cedo el uso de la voz al licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Michoacán. Adelante, licenciado. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todas y todos. Muchas felicidades a Ashley García, a Adrián Jiménez, a Melissa Rangel y a José Roberto Marín Gallegos por sus participaciones, sus inquietudes, sus propuestas, sus críticas y las alternativas que nos han presentado. Muchas gracias a quienes asistieron a este acto. Desafortunadamente no veo un auditorio lleno, y esto es común. Desafortunadamente la política no está en el hit parade del interés ciudadano en lo general. Y es algo que en principio debemos de rescatar, ese interés por la política que eso es los asuntos de la comunidad, y como parte de los asuntos de la comunidad, pues también los asuntos de los jóvenes son valiosos de considerarlos. José Roberto, cuando yo era joven, también quise ser presidente de la República. Es más, cuando era niño. Y a mis 30 años logré ser presidente, pero de un consejo local, del INE, del IFE. Aún lo sigo siendo. Así es que no pierdas la esperanza. Y recuerda lo que dijo el poeta: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y por supuesto, más allá de la cuestión convencional, el artículo primero también funda y motiva el principio pro persona. Y cuando hay derechos en conflicto, se debe de preferir el derecho más amplio hacia las personas. Eso dice el artículo primero de nuestra Constitución desde 2011, antes inclusive del tema de Castañeda-Gutmann que citaste. El tema de la juventud, primero hay que ubicarla, algunos de ustedes lo hicieron, pero bueno, vamos a la cuestión legal. En la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en su artículo segundo, señala que es joven aquel que cuenta entre los 12 y los 29 años de edad. Me gustó mucho lo que dijo Paulina en el término de ciudadanía formal, obviamente a partir de los 18 años, como dice la Constitución, y la ciudadanía material, que podríamos decir que como jóvenes podría ser desde los 12 años, como dice la ley, en términos formales. Y en general, quien quiera participar, y qué bueno que participe en los asuntos de la ciudad, aun cuando no tenga esa condición formal que establece nuestra Constitución. Pero creo que el tema va un poco más allá
de esta consideración entre lo formal y lo material. También creo que hay que considerar otra dimensión que es la sustantiva y que significa qué tanto hace quien llega por su grupo. Vaya, tenemos tanto a nivel nacional como a nivel estatal los congresos históricamente más paritarios de la historia. Inclusive el de Michoacán, hasta hay más mujeres que hombres. Y yo me pregunto, ¿realmente es sustancial? Michoacán es uno de los estados que no ha definido las reglas para la paridad de género en la gubernatura. Entonces, siendo el Congreso más paritario, ¿realmente es el Congreso más sustantivamente paritario de la historia? Y eso aplica también para los jóvenes. Veía yo datos de las candidaturas. Por ejemplo, en 2018, prácticamente más de 1,800 candidatas y candidatos federales fueron menores de 30 años. Y el partido político que tuvo el mayor número de candidatas y candidatos jóvenes, hoy es un partido político en extinción, por cierto. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a los estudios de participación ciudadana que elabora el Instituto Nacional Electoral, que por cierto no tenemos el de 2024, apenas se está construyendo. Pero déjenme ir hacia atrás, al menos el de 2018 para comparar presidencias con presidencias. ¿Sabían ustedes que los jóvenes de 20 a 29 años participan 20%, 20 puntos porcentuales menos que los adultos mayores de 60 a 70 años? ¿Qué pasa? ¿Por qué no participan por su futuro? Aquellos pues ya están, digamos, yo ya voy para allá, En 5 años ya estoy en ese grupo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se hacen cargo de la responsabilidad que tienen? ¿Qué es lo que nos hace falta? Creo que esa es una pregunta. Ustedes dijeron algunas cosas muy interesantes. Nos sentimos discriminados. A ver, ¿realmente están siendo discriminados? El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán habló de acciones afirmativas en favor de los jóvenes aquí en Michoacán. Desafortunadamente a nivel nacional no hubo acciones afirmativas en favor de los jóvenes a nivel federal. Hay que impulsar, sí, esto, pero también hay otra cuestión que hay que reflexionar. ¿Realmente las cuotas han cumplido su propósito? O sea, porque se siguen sintiendo discriminados y en varias dimensiones, en este término de la interseccionalidad. ¿O ha habido realmente un alejamiento de las cúpulas partidistas sobre las bases en términos de lo que ya hace más de un siglo un politólogo alemán llamó Michels la ley de hierro de la oligarquía? Y entonces las cuotas terminan convirtiéndose en el factor de fortalecimiento de las oligarquías para no hacer partícipe a las bases. Y entonces hemos pasado por un proceso de destrucción institucional de los partidos políticos, que se han transformado más en movimientos que en partidos políticos. ¿Y esto qué efecto tiene sobre los jóvenes? Habría que preguntarnos, porque se siguen sintiendo discriminados y discriminadas. Entonces son muchos retos y sin embargo, en las estadísticas que tenemos previo a la elección
de quienes fueron funcionarias y funcionarios de casilla en Michoacán, el grupo con la mayor respuesta para ser funcionarios de casilla fueron los jóvenes de 18 a 29 años, con el 26% en Michoacán. Y aquellos de 60 y más, que por cierto dice que votan más, solo el 15%. Pero un último dato, solamente para cerrar esta reflexión a manera de conclusión. Jóvenes, les están sonando las campanas. Están en su última oportunidad de construir algo, porque la pirámide poblacional del país se está invirtiendo. Fuimos a la elección de este mes de junio, del primer domingo de junio, con jóvenes en Michoacán de 18 a 29 años, representando el 25.7% de la lista nominal, cuando eran el 30%. Y los adultos de 60 y más ya representan en Michoacán el 21%. Yo no dudaría que en la próxima década, en Michoacán, y hablo de Michoacán porque es el segundo estado con el problema más grave de la inversión de la pirámide poblacional. El primero es la Ciudad de México, por cierto. El segundo es Michoacán y tiene mucho que ver con la cuestión de la inmigración de jóvenes a los Estados Unidos por los niveles de marginación que se viven en algunas zonas de Michoacán. Entonces es un momento, no dejen de participar, no dejen de participar en todos los espacios, tanto de las organizaciones civiles como en los propios partidos políticos o como a través de estudios que puedan ustedes aportar, y qué bueno que les abran espacio a jóvenes en revistas y en distintas publicaciones. Participen, no dejen de participar, llenen ese hueco, acomodé el lugar, porque como lo dije hace un rato, caminante no hay camino, se hace camino al andar y hay que andarlo. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias por sus palabras, licenciado. Para concluir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, en colaboración con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, les agradece a todas y a todos su participación de manera presencial y también virtual, deseándoles una excelente tarde. Muchas gracias.